República Dominicana es un puente para el narcotráfico internacional desde hace ya múltiples décadas. En los últimos años, los beneficios de este comercio internacional e ilegal ya no se reciben en dinero, sino que se reciben en especie, lo que ha provocado un incremento del consumo de sustancias narcóticas en nuestro país, ya que las personas que facilitan ese tráfico de sustancias controladas hacia Europa o los Estados Unidos se ven en la necesidad, y vamos a decirlo entre comillas, de vender la droga que le dejan para poder obtener sus beneficios económicos. Esto ocurre en medio de una ola cada vez mayor a nivel internacional de legalizar el consumo de sustancias que hoy en día son controladas, sustancias narcóticas, drogas. En algunos países esa legalización se da para el consumo medicinal, en otros países se da para facilitar el consumo de estas sustancias a nivel recreativo. Y eso nos hace pensar, bueno, si se legalizaran las drogas, ¿disminuiría el narcotráfico? O sea, eliminamos la delincuencia, la violencia que genera este intercambio, ¿nos quedamos con el problema de salud? ¿Saldríamos de uno y nos quedaríamos con otro? ¿Qué consecuencias podría tener en nuestro país? Creo que se vale preguntar. Se vale preguntar es presentado por Banco Popular, el banco de las ideas. Antes de presentar a nuestros invitados de esta jornada, creo que es importante decir que este programa no promueve el consumo de ninguna sustancia ilegal o una sustancia controlada, pero sí es un espacio que promueve el debate de las ideas, sobre todo de aquellos temas que tienen una incidencia importante en nuestra sociedad. Por eso agradezco la presencia aquí de la doctora Amparis Reyes, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Gracias por aceptar esta invitación. Y del psicólogo Juan Radamés de la Rosa, que es el director de Casa Abierta, una institución que tiene ya más de 40 años trabajando en la disminución del consumo de drogas en muchos barrios de nuestro país. Gracias por aceptar esta conversación. Un gusto. Bueno, yo quiero empezar por ahí. He hecho una introducción creo que bastante firme, que es la que entiendo que puede abrirnos a un debate mucho más abierto sobre la legalización de las drogas que ha habido a nivel internacional y cómo pudiéramos verlo desde la perspectiva dominicana. Digamos que pudiera ser una tesis fácil, decir, bueno, pero ¿y si legalizamos las drogas y eliminamos entonces el narcotráfico, que es el tráfico ilegal de esta sustancia, y nos quedamos con el tema de salud? ¿Sería una salida viable desde el punto de vista de personas que trabajan con adicciones y con la conducta humana? ¿Cómo lo ven ustedes este planteamiento, doctora? Bueno, realmente tú has planteado una inquietud que venimos arrastrando desde hace muchos años y no es que va a convertirse en un problema de salud pública cuando sea legal, es que ya tenemos un problema de salud pública porque el mismo, por ejemplo, la que es básicamente el alcohol, el tabaco, que son legales, son sustancias legales, ya tienen una respuesta o un efecto de salud muy importante. Ya sabemos del cáncer, de los usos, de las consecuencias indirectas del alcohol, de las muertes por muchísimas insuficiencias hepáticas y todo lo demás. Entonces, si nos abocamos ahora a las sustancias ilegales, por ejemplo, la que más tú ves que se quiere legalizar o que se coquetea con legalizar es la marihuana, ya se ha demostrado que provoca muchísimos efectos a nivel de salud. Entonces, si nos vamos desde el marco legal, que es, por ejemplo, la descriminalización de la droga, entonces le estamos quitando la oportunidad, por ejemplo, al narcotráfico, al mercado negro o a que tú recibas un producto que tú no sabes qué es lo que estás consumiendo porque te lo preparan con muchísimas cosas. Entonces, estamos hablando de dos marcos diferentes, el marco legal y el marco de salud, pero igual en los dos ámbitos en que lo querramos poner, es perjudicial para una población que no está necesariamente educada ni informada de lo que está ocurriendo consigo. Sería perjudicial, digamos, que esté disponible para el consumo. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Exactamente, es muy perjudicial. Radamés, Juan Radamés, que Puede de la ser Rosa. Desde la perspectiva de Casa Abierta, usted que trabaja con tantos barrios, si legalizáramos la droga, muchas veces se habla de la marihuana, pero hay otros países que incluso han legalizado otras sustancias narcóticas.
¿Se desaparece el tema de la violencia, nos quedamos con el de la salud y eso puede ayudar o cómo lo ve usted? Yo creo que es un tema muy complejo que no se puede solamente valorar desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de lo legal. Hay que tomar en cuenta otros factores políticos, culturales, sociales en general. Lo primero que yo quiero señalar es que cuando hablamos de legalización, la gente entiende que significa liberar que no hay norma para el consumo de sustancias. Y eso no es lo que se plantea los países que han regulado las sustancias que hoy son prohibidas. O sea, hablemos de regular la sustancia porque se entiende mucho mejor que decir legalización. Ahora, nosotros tenemos muchas experiencias en otros países. Por ejemplo, Portugal, Uruguay, Canadá han avanzado sus legislaciones para diferenciar el consumo adulto, que se llama recreativo, del consumo médico, el consumo terapéutico, que es el consumo medicinal en el caso del cannabis. El debate es más complejo que el simple de una ley que legalice. Tenemos que tomar en cuenta el componente medicinal, por ejemplo, del cannabis, que ya en muchas sociedades, aquí al lado de Puerto Rico ya tenemos cannabis medicinal disponible, y en otras sociedades, incluso por votación popular en los Estados Unidos, se ha legalizado el negocio de la marihuana. Entonces, es un tema que tiene muchas complejidades y, por ejemplo, el tema de la prohibición no ha resuelto ningún problema, ha agravado el problema de los consumos. Bueno, en este momento le estoy mostrando un mapa de cómo está el tema del consumo de la marihuana en América, ¿no? Tenemos varios países que reconocen el uso recreativo de la marihuana, pero no todos. Sobre todo en Norteamérica, sí tenemos en Estados Unidos estados que permiten el consumo recreativo, pero hay muchos otros estados que solamente permiten el consumo de marihuana para fines medicinales. En Sudamérica hay varios países que reconocen el uso de la marihuana para temas medicinales, como, qué sé yo, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador. Y luego hay muchos otros países que, como República Dominicana, siguen sin reconocer el consumo ni siquiera personal. Uruguay fue el primer país del mundo que legalizó la marihuana recreativa en el año 2013. Ahí la gente incluso puede compartir hasta 30 gramos de manera legal en público. México fue el segundo país en América Latina en hacer esa aprobación. En Ecuador se legalizó la marihuana con fines medicinales en el 19. Colombia tiene como un, no se decide Colombia, porque en Colombia se legalizó la marihuana en el 2016, pero después de un debate en la Cámara de Representantes, en el 20 lo archivaron el tema y echaron hacia atrás, porque se armó un debate a nivel local. Y así vamos a ver que hay diferentes situaciones en cada país de Latinoamérica. República Dominicana sigue considerando incluso la marihuana y la posesión, como decíamos anteriormente, como un delito. El cannabis no debió ser estado prohibido nunca, porque aunque puede causar daño a la salud, no es una droga como la heroína o como la cocaína. Debió estar regulada hace mucho tiempo, como se intenta hacer hoy. Yo vi, doctora, que usted puso una cara. El cannabis no debería estar prohibido. ¿Y esa cara? No, realmente mi cara es un poema. Realmente vas a darte cuenta de muchas cosas. Sin embargo, el asunto es que probablemente nosotros conocemos, como dice Juan Radamés, el uso cultural e histórico, incluso ligado a rituales de la marihuana. Sin embargo, si diferenciamos la marihuana medicinal de la marihuana recreativa, vamos a ver que de la planta del cáñamo se derivan muchísimas sustancias, hablan de 400 y 300 sustancias. Entonces, no todas estas sustancias van a uno u otro compuesto, se derivan y por eso tú puedes decir, esta es la medicinal, cannabidiol, cannabinol, y esta, el tetrahidrocannabinol, es la recreativa. Entonces, por ejemplo, ante un público adulto, que tú sabes que aquí es a partir de los 18 años que se es adulto, pero todavía se habla de que el cerebro no ha terminado su fase de desarrollo, se ha demostrado que esas personas que están expuestas a un consumo libre de la droga recreativa, que es a la que generalmente la población general que no tiene una enfermedad va a tener acceso, entonces puede exponerse a deterioro cognitivo,
baja el coeficiente intelectual, desertores en la universidad, por ejemplo, el famoso síndrome amotivacional por el uso crónico ya de la marihuana, que sí, hay usos a corto plazo, o sea, efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. Pero ok, hemos sabido, por lo menos en la población de pacientes que nosotros vemos, que hay niños de 11 años que consumen tabaco. ¿Y qué impide que un Tabaco, niño de cigarro. cigarrillo. Y en la forma ahora de vape o vape? Entonces, ¿qué impide ahora o qué va a impedir ahora que un niño también tenga acceso? Y concuerdo con Radamés cuando dice de la regulación. Pero la regulación del tabaco no ha impedido que un niño se acerque a comprarlo. Entonces, la regulación de la marihuana también tendría esos efectos, que un niño se acerque al consumo libre. Y, por ejemplo, como él menciona también a Canadá y otros países, hay muchísimas reglas que no lo puede usar cerca de centros infantiles, de escuelas, por ejemplo, que sean clubes incluso, expendedores de marihuana, que tengan la autorización para vender. Y si es medicinal, que tú tengas una receta médica para las diferentes enfermedades que tienen que ver o que mejoran los efectos médicos con el uso. O sea que sí, estoy de acuerdo con el término regularización, pero no que desde hace tiempo podríamos tenerla en el país, porque me devuelvo. O sea, ¿cuál es el nivel educativo que nosotros tenemos como población? O sea, la población general, no lo que tenemos, gracias a Dios, el privilegio de estar en contacto con la educación, pero no todo el mundo conoce los efectos. Entonces, es Porque legal, vamos a usarlo. uno tiene como la percepción de que incluso, aquí estamos hablando en general de sustancias narcóticas, pero uno termina, digamos que enfocando mucho la conversación hacia la marihuana, que es, digamos, que de todas esas sustancias de la que más apertura ha habido para el uso recreacional incluso, o de la que más se habla para el uso medicinal. Porque uno tiene la percepción de que es que la marihuana no hace daño. ¿Esa es una percepción o es una realidad? Vamos a estar claros, o sea, yo acabo de vivir casi 3 años en Estados Unidos, decenas de estados ya permiten la marihuana para uso recreativo, otros solo para uso medicinal, y caminar en Nueva York a las 7 de la mañana te da un golpe, un tablazo, el olor a marihuana de la calle. Es un olor que a mí, en lo personal, no me es extraño ya, no me gusta, pero digamos que ya uno se acostumbró a que huele la calle y huele mucho a marihuana. Entonces, es cierto que la marihuana es inofensiva, como parece, ese uso recreativo, ¿qué impacto tiene? O aquí estamos soñando. No, ninguna droga es Inocua. inocua. Todas las sustancias psicoactivas pueden producir daño al organismo, todas. Ahora, ¿eso significa que debemos prohibir todas las sustancias? Yo pienso que la prohibición es una equivocación, es un error. Y estoy de acuerdo con la doctora de que el tema educativo es importante tomarlo en cuenta, pero no podemos esperar que la sociedad esté totalmente educada para entonces avanzar en una legislación más humana, más centrada en las personas, ¿no? Pensemos en cuántas personas, y no quiero adelantarme mucho al guión de la conversación, cuántas personas no hay están... ninguno, así que no hay ningún guión. Aquí nos vamos por donde usted diga. ¿Cuántas personas están en prisión por ser simples consumidores o por simple posesión de una sustancia? En general marihuana, en general el cannabis. Es la droga que después de alcohol y tabaco más se usa en la humanidad. ¿Cuántas personas están presas, sometidas a la justicia, porque son consumidores de cannabis? Entonces, pensemos en esas personas. En Estados Unidos el presidente Biden está intentando incluso reclasificar el cannabis y está hablando de indultar a las personas que están presas. Yo le he propuesto varias veces a varios presidentes, indulten a esas personas que su único delito es ser consumidores de sustancias. Pensemos en ello, porque no podemos cargarle y sobre todo tomemos en cuenta lo siguiente, la legislación nuestra prohíbe el uso de sustancias ilegalizadas, pero se la prohíbe fundamentalmente a la gente pobre. La gente de clase media y clase alta no sufren persecución, no van a juicio, no van a un tribunal por ser consumidores de sustancias. Son los jóvenes. Porque nuestras legislaciones son aplicadas en función de la población a la que llega. O sea, usted sabe que
Un joven puede fumar marihuana o usar éxtasis o usar cocaína en una discoteca y no pasa nada. Pero si la policía lo encuentra en un barrio marginal, entonces hay un problema. O es chantajeado, o extorsionado o es procesado por consumo. Entonces, pensemos en el conjunto del problema y no solamente en el tema de salud, porque si nos quedamos en el tema de salud, entonces tendríamos que discutir otros elementos que tienen que ver con la salud. Entonces, cuando usted habla de regulación, y yo no me quiero ir de ahí, yo lo estoy entendiendo perfectamente, pero cuando usted habla de regulación, la ley 5088, que es nuestra ley de control de drogas, es del año 88, 88. ya está un poquito atrasada, castiga y penaliza incluso el consumo. Y al consumidor lo trata en muchas ocasiones como narcotraficante. Cuando usted habla de regulación, pensando de forma holística, que es una palabra que está de moda, ¿qué usted ve? ¿Qué transformaciones usted ve en la legislación dominicana que pudieran ayudar a, digamos, ir resolviendo una parte del problema? Bueno, por lo pronto, diferenciar la ley nuestra, incluso una ley anticuada ya, pero lo establece, dice, el consumo ocasional y el consumo habituado no tiene ninguna consecuencia para la salud, ni social, ni laboral, ni nada, pero de todas maneras lo penaliza. De 6 meses a 2 años de prisión, la simple posesión que se llama posesión culposa. En muchos países ya lo que se llama dosis personal se reconoce. O sea, a usted lo encuentra con una pequeña cantidad de sustancia, e incluso voy un poquito más lejos, en República Dominicana, incluso sometido al Tribunal Constitucional, se define como traficante a una persona por la simple posesión de cualquier cantidad de heroína. No importa lo que sea. Puede ser una traza de heroína y usted es un traficante, según la ley nuestra. Es decir, es una legislación que no regula, sino que prohíbe. Entonces necesitamos regular para que, por ejemplo, la dosis personal se reconozca, que la persona no es un traficante, es un usuario. Y si hay alguna sanción, sea administrativa. Si hay alguna sanción, que no debe haber ninguna, debe ser en función de la proporcionalidad de lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, hay un señor que acaba de morir hace poco, en prisión, enfermo, 79 años. Los fiscales y los jueces lo llevaron a prisión porque tenía planta de cannabis sembrada en su casa para su consumo. Violó la ley, sin duda que violó la ley. Hay que sancionarlo. Pero era necesario mandarlo a prisión por un delito como ese. Hablamos de una proporcionalidad de la sanción que se aplica. En toda parte del mundo es así. Usted se refiere al caso del señor Juan Llibre, que tengo que decir que esta conversación estaba planificada mucho antes de que lamentablemente se produjera ese deceso. Ha sido una coincidencia que nosotros tuviéramos planificado hablar de este tema y que en el país se haya colocado en la opinión pública la conversación como consecuencia de la lamentable pérdida de la vida de una persona. Ha habido un debate con relación al señor Llibre porque tenía 47 plantas sembradas de cannabis en la casa. La ley 5088 lo prohíbe las plantaciones aquí de cualquier nivel, pero él también tenía un recurso de amparo sometido a la justicia para que le reconocieran esas plantas o esa siembra que la tenía, había dicho, para su consumo propio por un problema de salud. Entonces, yo creo que aquí se nos plantean varios aspectos, ¿no? No es solamente el legal, sino el tema de la salud de una persona que incluso pudiera tener un diagnóstico para el que se le podría, digamos que suministrar cannabis. Es que, aunque Juan y yo tengamos una situación ahí, porque yo soy médico y yo tengo que defender ante todo la salud, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El asunto con el señor, y confieso también que este caso fue muy fresco para mí últimamente a raíz de acercarme a este tema, no hay un antecedente legal. Ahora va a haber un antecedente legal tras este hecho, porque incluso en los países que se ha legalizado la marihuana se aceptan plantaciones no más de 3 por individuo, por ciudadano. Entonces, si ya él llevaba un proceso legal avanzado, probablemente, como ustedes han mencionado, la ley es antigua, no tenían el antecedente para actuar en función de qué vamos a hacer con una persona que está ahora pidiendo que se le legalice por una situación de salud.
Entonces hay que ver si tenía un problema de la vista, hay que ver si tenía un problema de algún trastorno convulsivo, de alguna enfermedad neurológica, alguna causa de dolor intratable, dolores neuropáticos. O sea, todas esas son causas médicas por las que es justificable el uso de marihuana medicinal. Entonces, como dijimos ahorita, hay una derivación química de la planta directamente que probablemente él ya la conocía y probablemente se medicaba. Entonces, si encerramos la ley o si dejamos que la ley abogue por esos casos medicinales, sí nosotros tenemos un campo importante por lo cual tomar en cuenta el hecho de la legalización de las sustancias. Pero como te dije al principio, ¿quién va a tener ese control? ¿Quién se va a encargar de regular esa ley? Cuando ni siquiera la ley de salud mental, que tiene muchísimo tiempo, aquí nadie le ha puesto atención. Entonces, nosotros tenemos un pleito con la ley de drogas hace tiempo, porque incluso para nuestros fármacos controlados en pacientes con ansiedad generalizada, tenemos la lucha de que ellos no reconocen. Pacientes que se van, por ejemplo, fuera del país con un tratamiento instaurado, no se les reconoce. La ley tiene muchos baches, la ley tiene mucho déficit, pero no hay un antecedente para actuar en función de la defensa de la salud de un individuo como este que falleció. La ley nuestra no menciona por ningún lado la salud. La ley nuestra es básicamente represiva. No hay en ningún momento un articulado que hable de prever la salud. Habla de sancionar, de perseguir el tráfico y el uso. O sea, no habla en un momento de salud. Entonces, la gente lo que conoce es esto. La gente lo que conoce es que las drogas son malas, que hacen daño, que te matan. Y por supuesto, cuando hablamos de legalizar, piensan, no, en cuanto se legalice va a estar todo el mundo consumiendo sustancias por allí. Pero lo que ha pasado en muchos países del mundo que han dado ese paso es que no ha sucedido eso. Por ejemplo, Uruguay y Argentina son países fronterizos y en Argentina está prohibida y en Uruguay no. Pero los números son los mismos, o sea, no creció el consumo porque en Uruguay hubiera una legislación diferente. O sea, depende un poco de la educación. Nosotros nunca hemos tenido atención, como decía la doctora hace un momentito, no le hemos prestado atención al tema de salud de ningún nivel. Entonces, en el tema de droga estamos muy atrasados. Pero cuando ustedes hablan del tema de la educación, yo quiero volver hacia atrás. Usted decía, la persecución de la droga en nuestro país no es lo mismo a nivel de la clase media baja o los pobres y a nivel de clase alta. Aquí todo el mundo sabe que cualquier muchacho joven anda con un vape o con, como le digan, vapor o un cigarrillo electrónico y dentro puede haber marihuana. Aquí cada vez hay más gente consumiendo marihuana, sí, pero también socialmente hablando, desde hace muchísimo tiempo, dependiendo del sector, aquí hay gente que consume marihuana de tipo recreativo. Ahora, sabiendo eso, como lo sabe mucha gente en este país, y por eso quiero sacarlo de la clase pobre, el muchacho pobre que anda haciendo un rollito. ¿Qué ustedes están viendo en su consulta? Siendo prohibido el consumo de las sustancias narcóticas, ¿qué le llega a ustedes a los consultorios y qué consecuencia podría tener si lo abrimos? Trayendo la idea de Juan Radamés, puedo decir que si hablamos de despenalizar o de regular el uso del cannabis, como nos quedamos básicamente con él, tenemos un problema de salud pública. ¿Y qué es lo que hace salud pública? Salud pública orienta, salud pública informa, salud pública trabaja programas de prevención y de promoción en salud. Entonces, si nos quedamos con el tema salud, como dice Juan, no hemos reconocido que una persona que tiene un uso continuo es un dependiente, es un adicto. Ahora ya el término se está desplazando, el término de adicto por dependiente a drogas, a la droga X, porque el término sigue siendo peyorativo y antes llegamos de ser viciosos, o sea, antes, que un vicioso, no. Es una persona que tras un consumo puede que haya provocado un cambio importante a nivel cerebral y ya se convirtió en una persona enferma. Entonces no consideramos la adicción como una enfermedad y probablemente mucho de lo que tengamos en prisión sean drogodependientes, sean personas que tenían una posesión determinada para su consumo porque son dependientes de la droga. Entonces no consideramos que es un problema de salud, entendemos que ese es el adicto, pero hay un problema y no solamente un problema a nivel físico, un problema psicosocial
que todas las esferas de ese individuo están comprometidas. ¿Y qué es lo que vemos en los consultorios? Tras esa noche de discoteca, esa fiesta de noche entera, llega un individuo que probablemente haya tenido como una carga genética para padecer una enfermedad con un primer episodio psicótico. O sea, te lo voy a decir como lo dicen, se disparó, como cuando lo llevan, se disparó después que consumió. Entonces estamos hablando de que yo no conozco probablemente, a menos que tenga mi árbol genealógico, de qué enfermedades voy a padecer. Entonces, un individuo que va en su primer consumo, su primera noche, está expuesto a padecer un primer episodio psicótico tras el consumo de una sustancia que no necesariamente es el cannabis, puede ser el éxtasis, que está muy de moda en las discotecas, y el líquido de lo que tiene el vape, que no sabemos lo que le pudieran echar, que pudiera estar vulnerado con cualquier otra cosa. Entonces, vemos este muchacho que ya no tiene un proyecto de vida, que no necesariamente es el de clase baja, pero si nos quedamos con el de clase baja que dice Juan Radames, estamos hablando de que es el que probablemente tenga un peor o un pobre acceso a la salud. O sea, que no tiene un seguro médico, que no va a tener una atención especializada, que va a llegar al hospital y que probablemente no haya un sistema de respuesta efectivo contra una persona o hacia una persona que tiene un episodio psicótico, que desarrolló una enfermedad mental tras un primer consumo o tras un consumo repetido. A propósito del tema de la adicción, recientemente acaba de ser condenado en la justicia de los Estados Unidos el hijo del presidente Joe Biden porque, por 3 cargos federales incluso, que involucraban el haber portado armas cuando él reconocía que era un adicto. El presidente Biden, su respuesta es, además de ser presidente, yo soy padre, y como padre estoy acompañando a mi hijo y estoy feliz de la persona en la que se ha convertido hoy, porque cuando uno se va a la narrativa del adicto que aparentemente fue una persona que su familia pasó mucho trabajo y pasó por una situación muy difícil. No hemos descrito al adicto, no hemos descrito el impacto de la droga. Yo creo que nosotros no podemos hablar de este tema sin, legalizar, trabajar la salud, pero ¿qué pasa con el adicto? ¿Cuál es la situación del adicto y por qué nosotros tenemos que verlo de una manera distinta al narcotraficante? Porque justamente el tema más olvidado es el tema de la persona. Nos encanta hablar de la sustancia y la peligrosidad, los daños que causa, los efectos, pero en la persona no nos ocupamos de ella. O sea, una persona que genera adicción, no todo el mundo se hace adicto, es lo primero que tenemos que decir. Una gente se puede pasar toda la vida consumiendo cannabis, por ejemplo, incluso cocaína, sin llegar a ser adicto, puede llegar a ser habituado. Pero hay personas que no deberían consumir ninguna sustancia porque se hacen adictas. Esas personas necesitan una atención muy particular de la sociedad y no criminalizarlos y no, ¿cómo se llama esto? Rechazarlos, no pensar que son malas personas. Nosotros tenemos casos, los que trabajamos en el área de salud sobre el tema de drogas, la doctora tiene experiencia a ese nivel, conocemos casos de personas que han estado en la calle ya comiendo basura, andando desnudas, mujeres desnudas en la calle y que de repente se recuperan y logran convertirse en otra persona. Entonces, lo primero es entender que la adicción es un serio problema de salud y que tenemos que dar una atención no solamente de derecho a esa persona, sino también una atención compasiva. Y lo que hacemos es rechazarlo, lo asociamos con delincuencia, lo asociamos con violencia, y no todos los adictos son violentos, ni todos los adictos son delincuentes. Entonces, tenemos que empezar a desbrozar el contenido para entender mejor qué es la adicción, que es un serio problema de salud al que algunas personas llegan. De 100 personas que consumen droga, el 5% puede ser que se haga adicto. Es un número alto, un 5%, pero no es el 95% que no lo logra. Pero ¿cuál es la realidad de consumo de acuerdo a cada uno dentro de su área de expertise? Usted en su consultorio, usted con el trabajo que hace en Casa Abierta. ¿Cuál es la realidad del consumo de droga en la República Dominicana desde la perspectiva del trabajo individual de ustedes? Mira, el consumo de droga ha ido creciendo de manera significativa en nuestro país, justamente por este tema que plantea la doctora. No hay una atención de salud. No tenemos claro qué vamos a hacer con el tema de salud en materia de droga. Entonces, no hay educación para la salud, no tenemos una educación para ayudar a la persona a comprender la importancia de la salud y a mantenerse sano. Y las drogas siempre van a ser dañinas para la salud. Entonces,
lo que estamos hablando es una cosa distinta. El tema de salud es importante. Ahora, cuando hablamos del tema legal, tenemos que tener en cuenta otros factores. O sea, ojalá que nadie consumiera drogas. Eso sería lo ideal. Pero la gente consume alcohol, consume tabaco, consume... El éxtasis es un misterio. ¿Qué es el éxtasis? Una pastilla que se vende en la discoteca. Pero, ¿qué tiene eso? ¿Quién sabe lo que tiene eso? Nadie lo sabe. Te mezclan cualquier cosa. El cannabis es la droga menos perjudicial de todas las que se consumen en el mundo en este momento. Dije menos perjudicial, no dije buena. O sea, no es peor que el tabaco, no es peor que el alcohol, no es peor que otra. Bueno, ya hablamos de droga dura como la heroína y la cocaína, no es peor que ninguna de ellas. Entonces, deberíamos tener una legislación que tomara en cuenta esa característica particular de la sustancia. Yo no digo que promovamos que la gente use cannabis, no. Yo digo es regulémoslas para que tengamos una atención adecuada al fenómeno de la droga. Despenalicemos el consumo, o sea, no penalicemos a alguien por ser consumidor. Intentemos que la persona pueda buscar ayuda sin miedo a que lo van a apresar, porque eso ocurrió en Portugal. Cuando en Portugal se despenalizó toda la sustancia, se redujo el consumo, se redujo la violencia, se redujo la persona detenida. Todos los indicadores cayeron cuando Portugal cambió su política de droga. Entonces lo que estamos planteando es cambiar la política de droga de República Dominicana para diferenciar lo que es el consumo del tráfico, para tener claro que tengo que perseguir al que vende droga, pero no al que la consume. Yo tengo que a esa persona orientarla para que busque ayuda, pero no lo puedo mandar obligado, una sentencia, lo mando a tratamiento. Nadie va a tratamiento porque lo mandó la justicia, nadie va a tratamiento porque lo obligaron a ir. La gente decide ir a tratamiento cuando entiende que ya debe buscar solución a ese problema. Doctora. Nosotros tenemos aproximadamente un importante porcentaje en cocaína, 74-76% con consumidores de cocaína y ya un menor porcentaje tipo 23-26% en marihuana. Nosotros recibimos esas estadísticas, por ejemplo, de la Dirección de Control de Drogas, pero no generalmente orientada al paciente, es orientada a las drogas que incautan. A la persecución. Exactamente, a la persecución, a la droga que es reportada, porque también sabemos que puede haber un bache entre lo que se reporta o entre lo que se encuentra y lo que se reporta. Entonces, esas son las dos que a que más acceso tiene. La población, por ejemplo, más pobre puede ir a acceder al crack, pero la marihuana se está convirtiendo en puerta de entrada. Puerta de entrada, por ejemplo, lo que antes era el cigarrillo, que la mayoría comenzaba por usar cigarrillo, pero ya la marihuana tiene mayor acceso. Y definitivamente concuerdo con el señor Juan Radamés, que no debemos penalizar al que consume, no debemos penalizar al drogodependiente, no debemos penalizar a aquella persona que tras un consumo cayó en adicción, cayó en dependencia. Está mal porque no lo estamos viendo como una enfermedad, lo estamos viendo, como tú dijiste ahorita, como un delincuente, y no es un delincuente. Incluso si nos salimos de las sustancias químicas, nos vamos a las comportamentales. ¿Quién dice que no hay nadie adicto al internet? ¿Quién dice que no hay nadie adicto a la pornografía? ¿Quién dice que no hay personas, por ejemplo, que tienen patrones perjudiciales de comportamiento que influyen en toda la esfera del consumo? O sea que cuando hablamos de consumo, no hablamos solamente de una droga o de la droga, hablamos de un individuo que tiene muchísimas situaciones personales que lo ha llevado a consumir. O sea que el asunto que tiene que ver con el paciente no puede ser bajo ningún concepto penalizado ni encarcelado porque consume. Eso se tiene que delimitar. O sea, esa ley hay que revisarla para que eso se separe. ¿Con qué? ¿Hay alguna anécdota? ¿Con qué usted se está encontrando en este momento en términos de proporción de jóvenes e incluso acceso de jóvenes o tal vez niños a sustancias narcóticas? Porque estamos viendo que hay una preocupación. Yo estaba revisando el último informe internacional de la Junta que revisa los temas del tráfico de estupefacientes y hay una preocupación importante por el acceso que están teniendo niños y jóvenes a droga a través de la venta por internet. Entonces, quería saber si ustedes tienen experiencia con ese tipo de comercio en el país y además si por las facilidades que tal vez se están dando, si están llegando esos niños y jóvenes a consulta. Nosotros estábamos trabajando, de hecho, gracias a Dios, un grupo
de Boston, de la Universidad de Harvard, estamos trabajando en la conducción de las escuelas hacia los consultorios de psicología. Por ejemplo, una vez tú identificas como psicólogo escolar o como profesor que un niño está teniendo un comportamiento disruptivo, algo distorsionado respecto, o sea, cambió totalmente quién es este muchacho. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Entonces ya va a haber, a partir de ese estudio, como una conducción hacia el consultorio, hacia evitar un problema mayor. Estamos teniendo el vape o el vape en las escuelas. Estamos recibiendo niños de 13 años, 14 años que nos dicen, eso es de muchachos, pero eso no debe ser vendido para el niño, eso es para el adulto. Incluso se recomienda que si tú vas a comenzar a usar nicotina, no comiences por el vape. No, porque el vape es una alternativa para tú dejar de fumar, una alternativa menos dañina, como dijo Juan Adames. No es que es beneficiosa, es que es menos perjudicial que el tabaco que se quema. Entonces, el niño no debe tener acceso bajo ninguna condición. Entonces, lo que estamos recibiendo es una población vulnerable. Un adolescente es vulnerable y hasta los 18 años tú eres vulnerable. Entonces, cuando no tenemos el control de eso, cualquier niño, o sea, adolescente me refiero, va a una tienda y compra. ¿Y quién te dice que ahí no hay un vendedor ilegal y te diga, mira, pruébalo con esto? Entonces, si en el Amazon te venden, por decir un nombre, si en una venta por internet te venden el papel para enrolar, en otro te venden, o sea, tú tienes cómo armarlo, o sea, tú tienes las herramientas. Por eso antes, y muy en la antigüedad, cuando se salía a hablar de drogas, decíamos, no promocionemos aquello que después no vamos a controlar en poblaciones vulnerables. Es una población vulnerable que estamos tratando de... Usted decía hace un momento, la marihuana puede ser la puerta de entrada para el consumo de otro tipo de sustancias. Cuando usted dice que se regule y que deberíamos ver la marihuana desde otro aspecto y digamos con un nivel de sensibilidad quizá distinto a como vemos la cocaína o la heroína, ¿no ve usted la posibilidad de que quien entre por la marihuana continúe con otra sustancia? A mí el concepto de puerta de entrada no me gusta mucho, ¿sabes? Porque pensamos generalmente que tú consumes una sustancia, tabaco, y vas a consumir marihuana necesariamente, o consumes alcohol y vas a consumir cocaína. No es necesariamente así. Es como el concepto de puente que hablamos. O sea, todos los países del mundo son puente y lugar de consumo, todos. Y producción, porque las drogas sintéticas ahora se producen en cualquier lugar y es el futuro del consumo de drogas en el mundo. O sea, estamos hablando de temas muy complejos que requieren que miremos la cosa de manera más amplia, ¿no? Yo creo que la marihuana es una sustancia que se utiliza y muchas personas la utilizan como han utilizado siempre el tabaco o como han utilizado siempre el alcohol. No necesariamente una persona que consume marihuana va a acabar consumiendo cocaína, no necesariamente, porque son dos sustancias diferentes. Una es una droga depresiva, la marihuana no te excita porque no es una droga de ese tipo, en cambio la cocaína sí, es una sustancia que te excita, o sea, son sustancias diferentes. No, eso no se da necesariamente así. Yo creo que lo que pasa es que la persona tiene que estar en el centro de nuestro diálogo. O sea, no la sustancia, no que la marihuana, no, la persona, el ser humano. El tema de salud en este país requiere de una mirada integral de la persona. Y por eso cuando digo, no hablemos de la sustancia solamente, hablemos del contexto político, social, económico. Hablemos de cómo surgieron la prohibición y nos daremos cuenta que no fue un problema de salud. Fue un problema básicamente de orden político y de orden ultraconservador, incluso de discriminación. A mí, de manera particular, sostener esta conversación me interesa porque habiendo tenido la oportunidad de vivir en tres ocasiones fuera de República Dominicana, pero en dos países donde de alguna manera hay permiso para consumir marihuana, digamos que me coloca en una perspectiva diferente. Digamos que hay sociedades donde el consumo de marihuana recreativa se hace habitual. En nuestro país estamos como en medio de este limbo de saber que hay gente consumiendo y un trato diferente, una sociedad que cada vez es más abierta, que recibe más turistas. Yo creo que se vale preguntar sobre esta situación y hacia dónde tenemos que caminar.
Avanzando esta conversación, yo les puedo decir que hace poco salió el informe del 2024 de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes que indica que los mercados ilegales no han desaparecido aún con la legalización de las sustancias controladas en algunos países. Incluso continúan esos mercados en un alto porcentaje. Dice que siguen representando el 40% en Canadá, el 50% en Uruguay, el 75% en California. ¿Por qué? Bueno, sobre todo en el tema de la marihuana, porque aparece más barata en los mercados ilegales, tiene mayor cantidad de THC, que son los componentes psicoactivos Sí. de la marihuana. Psicoactivo y recreativo. Es una calidad, es más natural la marihuana que aparece, y definitivamente la apertura no ha disminuido el narcotráfico. Desde el punto de vista de la República Dominicana, con este contexto que nos estamos planteando, ¿hacia dónde entienden ustedes que deberíamos caminar? ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones, si es que las hay, y hacia dónde deberíamos caminar? En el caso ya del área de la salud, que es la que me concierne básicamente, yo entiendo que nosotros debemos comenzar a estudiar, pero no estudiar para nosotros, es hacer estudios de investigación en salud con el marco legal y con el marco realmente sanitario. Eso es lo que yo podría plantearle a la sociedad. Vamos a investigar, vamos a hacer estudios científicos que nos digan y que nos demuestren cuál es la población más vulnerable, cuál es la población que está más expuesta, porque, ok, tú la legalizas y como bien evidencia ese informe, el mercado negro no ha desaparecido, pero el mercado negro no te garantiza la veracidad o que sea puro lo que tú estás recibiendo. Por lo tanto, yo no me responsabilizo como representante de salud pública de que lo que tú estás obteniendo allá es puro, o sea, te puede llevar a la muerte. Y nosotros vimos muchos casos aquí en el alcohol adulterado, o sea, tan sencillo como ese ejemplo. El alcohol legal, el oficial, al que tú debes tener acceso, versus el alcohol que es más barato allí. Pero ¿qué te están dando allí? Nadie te puede garantizar la salud en un mercado negro. Nadie te puede garantizar tu seguridad. Incluso el hecho de que tú ya sabiendo que tú puedes obtenerla de una manera... Lo que pasa es que el individuo siempre va a buscar esa motivación extra. Va a buscar esa adrenalina, va a buscar ese placer. ¿Por qué? ¿Por qué el individuo necesita de este tipo de sustancias? ¿Por qué buscamos el alcohol? ¿Por qué buscamos el tabaco? ¿Por qué buscamos las drogas? ¿Qué es lo que hace que la gente busque esto? Estamos codificados con un sistema endógeno en el cerebro de motivación-recompensa. El individuo siempre va a estimular. Nosotros recibimos, por ejemplo, estimulantes y condicionantes naturales. Tengo sed, tomo agua. Tengo sueño, voy a dormir. El placer que causa el deseo sexual. Te ganas un billete de lotería, eso te causa felicidad. Pero las drogas pasan directamente a estimular ese sistema de recompensa. Por eso el individuo va a sentirse mejor y va a buscar más y más. Esos buscadores de adrenalina, como lo que saltan. O sea, el ser humano, motivado por muchas cosas, va siempre a buscar el placer. Yo invento mucho. No se meta mucho con la gente que quiere hacer cosas. Yo sé que tengo pendiente esa conclusión suya, pero el adicto. Usted decía, bueno, es que hay gente que anda buscando otras cosas. ¿Se recupera? Cuando ya usted diagnostica en un paciente la enfermedad de la adicción, se trata. Porque cuando tú me dices de recupera, no quiero que me recupere, no quiero que me asocies recuperación con curar. Si tú tienes una infección, yo te voy a dar un antibiótico, te vas a curar. Pero si tú tienes un patrón comportamental, contemplando lo que dice Radamés, el individuo tiene todo un patrón de consumo, o puede ser, por ejemplo, una situación de vida que lo llevó allí, está expuesto a consumir toda la vida. Por lo tanto, tiene que someterse a tratamiento, a grupos de ayuda, a terapias especializadas. Entonces, si yo decido dejar la adicción por mi cuenta, tengo menos probabilidad de recuperarme o de trabajar mi recuperación de manera funcional para volver a integrarme a la sociedad. O sea, trabajamos la recuperación del individuo en base a programas. El programa de Juan Radamés, uno de los más conocidos en Santo Domingo. Casa Abierta. Cuando yo era residente, yo quería rotar por allá, pero no se me dio, pero sí. Y es lo que te digo, o sea, como Juan Radamés dice, el adicto lleva consigo varios factores. El factor biológico, el factor psicológico y el factor social. Y todos esos factores tienen que converger a la hora de yo hablar de recuperación funcional, de yo mandar a una persona nuevamente al trabajo,
a enfrentarse a la vida, a la familia que abandonó probablemente por el consumo. Entonces el adicto es un tema serio. Si la gente supiera las situaciones por las que atraviesa alguien cuando llega a la adicción, ¿ustedes creen que eso disminuiría el consumo de este tipo de sustancias? Si supiera la persona Si previamente. conociéramos un poco más, usted lo ha referido varias veces, que tenemos tanta atención en la droga te hace daño y la droga esta es buena, esta es mala, o todas son malas, pero esta hace más daño, esta hace menos daño. Si conociéramos un poco más del perfil del adicto y quizás de las consecuencias de entrar en la adicción, ¿ustedes entienden que eso podría ser un factor para disuadir? O digo, yo a veces veo lo del alcohol y no, pero quiero saber cómo ustedes lo ven o por dónde, cuando ustedes hablan de educación, ¿de qué educación estamos hablando? Si aquí a todo el mundo le dicen la droga te hace daño y hay más gente consumiendo droga. No, lo que pasa es que no hemos educado para la salud, que es lo importante. No contra la droga, educar para la salud. Que un muchacho, un niño temprano sepa lo que es estar sano y pueda defender su salud y pueda pensar en qué línea no debo cruzar. Pero no la voy a cruzar por miedo, sino porque estoy consciente de que de este lado que debo estar. O sea, la educación es fundamental en la adicción y en todos los problemas de la humanidad. Y la educación nuestra es de las peores que hay en el continente. O sea que no podemos pretender que como la educación que tenemos, tengamos personas que sean conscientes de que no deben, por ejemplo, consumir alcohol, que no deben consumir tabaco, que no deben consumir marihuana o cocaína. Tenemos que trabajar en la educación. Lo primero que yo creo que tenemos que hacer en nuestro país es empezar a mirar a las drogas de manera diferente, desde la persona. Insisto en esto, desde el ser humano. Y ahí entra todo el sistema de salud nuestro. Ustedes saben lo saben seguro, el sistema de salud dominicano no tiene nada que ver con el tema de la droga. Es decir, No hay, ¿Cómo así? que no hay herramientas importantes de promoción y prevención. no hay, o sea, hacia las- por ejemplo, el Consejo de Drogas tiene una representación de salud pública allí. No lo tiene. No tiene el Consejo No hay Nacional nadie de de salud Drogas, no hay pública. nadie de salud pública. No, son personalidades, amigos que se ponen allí y un policía al frente. O sea, Y que dan consejos. bueno, no. No, o sea, yo digo, si no hay médicos y estamos hablando, además del tema de la No, persecución. hay médicos, hay profesionales de la salud en el Consejo de Drogas. Me refiero al Consejo como organismo que debería estar pensado desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Juventud, del Ministerio de Mujer, del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte. Pensar en las drogas desde estos organismos del Estado nos permitiría una mirada diferente a la que tenemos ahora. El crecimiento y el incremento de la adicción literal a estos aparatos, a las redes sociales, a los teléfonos, a la tecnología, ¿está teniendo algún tipo de consecuencia con el incremento de las adicciones en sentido general? ¿Puede haber un vínculo entre un joven, por ejemplo, que sea adicto a los juegos, a la tecnología y que termine entonces también consumiendo sustancias? No necesariamente. Pero no. sí hay adicciones A la tecnología y a los videojuegos. y se está viendo más esto. Claro, y muchas de estas situaciones se evidenciaron, por ejemplo, en pandemia, esa adicción a los videojuegos. Nosotros estábamos mucho tiempo en casa, ¿qué podíamos hacer? Independientemente de la necesidad de socializar que tiene el ser humano, también está, por ejemplo, tú vas manejando y tú vas con un sistema de navegación GPS, te dice, allá hay un policía, le das, si el policía está ahí, y te remunera, te da un corazoncito. Eso es premio. Entonces, si es una persona más pequeña, que está más expuesta y más vulnerable, se va en busca de esos premios, de los premios de los videojuegos. A manera de conclusión, Juan Radamés, usted ha dado varias pinceladas, pero digamos que ustedes quieren que quede de esta conversación, hacia dónde tenemos que caminar. Creo que tengo una idea de cada uno, pero de esta conversación que ustedes quieren que quede para la sociedad dominicana. Yo lo he dicho muchas veces, por eso lo suelto con frecuencia. O sea, hay que cambiar el paradigma sobre el cual se presenta la lucha contra la droga en nuestro país. Tenemos que empezar a revisar nuestra legislación para que no convierta en un criminal, en un delincuente, a una persona que es un consumidor de sustancias, que es un usuario de sustancias. Eso es lo primero. Y tenemos que avanzar en una educación para la salud, una educación para que la gente comprenda la importancia de estar sano y persiga estar sano.
Para mí es fundamental. A mí la droga no me importa mucho, me importan las personas. Doctora. Vamos a enseñarle a la persona a través de medios como este que se vale preguntar. Se vale preguntar. Vamos a enseñarle a las personas que podemos afrontarlo desde el punto de vista de educación y vamos a empezar a realizar trabajo científico con dominicanos, no con estadounidenses. Vamos a enfocarnos en nuestra población. Nuestras propias estadísticas. Nuestras propias estadísticas Creo nos que darán un refresh de todo esto. Yo quiero agradecerles a ambos, reiterando que la idea de hacer una conversación y sostener una conversación como esta no es promover el uso de sustancias controladas, sino abrir una discusión que creo que se hace necesaria en nuestro país sobre un tema que está teniendo una incidencia en nuestra sociedad, aparentemente de manera silente, probablemente porque se hace difícil tener una conversación o a veces es incómodo sostener este tipo de conversaciones cuando hay tantas familias en la República Dominicana, sí, aun cuando no tenemos estadísticas formales, hay muchas familias de clase baja, media y alta que están sufriendo como consecuencia de que algún familiar hoy en día es un adicto y tal vez a cualquiera de estas sustancias y tal vez no está siendo tratado. Pero también tenemos una sociedad cada vez más abierta a las nuevas tendencias. Hay países que aprueban el consumo de algunas de estas sustancias de manera recreativa y República Dominicana es un país abierto al turismo. Yo lo decía al principio, es un país donde cada vez nosotros emigramos más y recibimos más inmigrantes. Se vale preguntar cuál es la tendencia que nosotros tenemos que seguir y hacia dónde podemos avanzar. Gracias a ambos nuevamente por estar con nosotros hoy. La doctora Amparis Reyes, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Juan Radamés de la Rosa, director de Casa Abierta, una institución que trabaja por la disminución del consumo de sustancias narcóticas, sobre todo en muchos barrios de nuestro país. Y a ustedes también las gracias por acompañarnos. Recuerden que en nuestra página web sevalepreguntar.com ustedes siempre van a encontrar documentos descargables como el informe que les acabo de mencionar, estadísticas, insumos que pueden servir para que ustedes entonces entablen su conversación en su casa con sus amigos y sus familiares. Hasta la próxima.